Uno. Buenas noches, acá para la radio Reflexionando. Hoy tenemos a Norelis. Nos gustaría un poco conocerte, Norelis. Ha sido una espera muy larga. Así que cuéntanos, danos tu nombre, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, buenas noches, Dios le bendiga. Mi nombre es Norelis Escobar de Querales. Estoy viviendo acá en Turén, el estado portuguesa. Y bueno, agradecida con el Señor porque a edad muy temprana, adolescente, el Señor me llamó, me mostró su amor. Y a través de unas clases de niños, clases de barrio, pude conocer al Señor y desde allí empecé a caminar en el camino del Señor. Y bueno, altos y bajos, pero hoy día estoy aquí firme, gracias a mi Señor por ese amor tan grande, porque Dios es tan maravilloso que nos ama tanto que cada día podemos ver sus misericordias, sus bondades y cada día cuando le buscamos más nos enamoramos más del Señor. Y bueno, estoy en la iglesia Ebenezer de Turén y he trabajado en la obra del Señor como desde los 14 años. Bueno, no sé si el hermano me va a preguntar luego o comento sobre el trabajo en la obra del Señor. Perfecto. ¿Y cómo es tu experiencia? Es decir, ¿cómo fue Norelis antes de conocer al Señor y después de conocer al Señor? Bueno, antes de conocer al Señor, aunque estaba muy jovencita, muy niña, pero mis padres no eran cristianos y mi mamá, bueno, en aquella época eran más arraigados a las costumbres católicas y bueno, siempre me llevaba a los funerales, a los rezos y todo esto y bueno, yo hacía todo lo que veía de ella, eh, eh, pero resulta que un día, cuando fui a las clases de niños, una vecina que me llevó y ella me llevaba y me esperaba y me llevaba otra vez a la casa. Y resulta que, bueno, ahí cuando yo oí del amor de Dios, que Dios me ama, que era pecadora, que Cristo murió por mí en la cruz, yo cuando oí ese mensaje de salvación, que Cristo dio su vida por amor a mí y que para tener la vida eterna debía de recibirle, de creer en él. Eso para mí, eso me impactó, aunque tenía una corta edad, me impactó y bueno, desde allí fue que empecé a conocer, a caminar con el Señor. Recuerdo que al principio, bueno, bueno, antes de conocer al Señor yo era muy temerosa, tenía mucho miedo y era muy insegura. Pero luego que conocí a Cristo, allí tengo seguridad, confianza y bueno, me siento cada día en victoria con el Señor. ¿Qué te ha llevado a, no sé, yo entiendo que eres misionera? ¿Qué te ha llevado a dedicarte a las misiones? Bueno, lo que me llevó fue del trabajo que hacían en la iglesia y visitábamos en los campos fundando iglesias, llevando el mensaje de salvación a los campos. Yo vivo en un pueblo y vamos a los campos, pueblos cercanos. Y yo veía la necesidad de gente que evangelizara, de personas que predicaran, y yo sentía que Dios me decía, tú eres la persona que necesito, a ti te necesito. Bueno, resulta que le estoy hablando cuando yo tenía menos de 17 años, porque a los 17 años, cuando yo salí de bachillerato, me fui a estudiar a un instituto bíblico, a otra ciudad, un instituto interno. Y ahí estudié 3 años, formación teología, y bueno, desde allí inicié el trabajo en la obra de Dios. Cuando estudiaba segundo año en el instituto, recuerdo que fui a un viaje misionero a corto plazo en una etnia. Eso está
por cierto, por allá en los Yaruros, del Orza, más allá, pasé a Pures, Barinas. Ok, y esa fue mi primera experiencia con una etnia. Y allí, cuando fui y visité las comunidades, varias comunidades, y vi la necesidad, oye, eso me impactó tanto que sentía que Dios me decía, te necesito, todavía me seguía diciendo. Y bueno, allí empezó el amor por el trabajo en las etnias. Amo trabajar con las etnias. De hecho, vi la necesidad allí de tener conocimientos de enfermería y yo dije, yo tengo que estudiar enfermería y bueno, para la gloria de Dios, soy licenciada en enfermería. Fue por eso, por el llamado a la obra de Dios. No porque yo quería ser enfermera desde pequeña, sino por la obra de Dios. Y luego que gradué los 3 años en el instituto, me enviaron a Mérida, a un pueblo que se llama Sea, y allí empecé una obra que allí está la iglesia hoy día frente al terminal, se llama Ven Señor Jesús. Yo fui la primera misionera, tenía 20 años cuando llegué allá. Y bueno, gracias al Señor, el Señor me usó, me guió, me dirigió, me cuidó, me protegió también porque fuimos dos jóvenes, una que estudió conmigo y yo, y ella a los 9 meses se fue porque extrañaba a su familia y bueno, le pegó esa separación y como antes en esa época no habían WhatsApp, no habían los celulares como hoy día, que por lo menos aquí nos estamos viendo nosotros y chévere, pero en esa época no. Y estábamos muy jóvenes y no veíamos a nuestros padres, estábamos muy lejos de nuestros padres. Sin embargo, yo duré 2 años después sola y porque no tenía más compañía, el pastor de la iglesia acá en Turén decidió que yo me viniera. Y seguí trabajando acá en la iglesia, en pueblos cerca de Turén, en varios lugares trabajé en la colonia agrícola, en la misión. Este, luego, bueno, me casé y con mi esposo, que también estudió teología, fuimos a una iglesia en el Playón. Después estuvimos 6 años trabajando en Chabasquén, que es la zona alta de Portuguesa. Ahí estuvimos ya con las dos niñas pequeñas y así nos fuimos con las niñas. Y bueno, fue una experiencia muy bonita. Allí visitamos, evangelizamos. Bueno, nuestra sorpresa cuando llegamos allá a una iglesia que ya tiene muchos años en la asociación, resulta que cuando llegamos nosotros el primer domingo, un solo hermano. La iglesia había sido dividida y la encontramos prácticamente sola. Y entonces tuvimos que, o sea, nos encontramos fue el templo, no la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, había un solo hermano. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar con los niños, los adolescentes y hasta que, bueno, levantamos para la gloria de Dios y a los 6 años nos regresamos otra vez. Y Ustedes bueno, dos han estudiado teología, ¿son pastores, teólogos? bueno, sí, somos licenciados en teología ahora porque todos los estudios de teología que salen, bueno, los hago. Y sí tenemos el título de licenciado en teología y estamos trabajando, dando clase en un centro educativo teológico superior, Ebenezer, que funciona en la iglesia. Yo doy clases de misiones, de proyectos y bueno, de pedagogía. El- bueno, tengo varias asignaciones. Creo que yo le doy a todos los semestres, son 8 semestres y mi esposo da apologética, em, religiones, religión y sexta. Y bueno, ahí estamos trabajando. De hecho, nosotros somos fundadores junto con el pastor porque inició hace 28 años, un 13 de enero, y nosotros éramos egresados del instituto interno y entonces somos fundadores de ese instituto. Y ahí estamos todavía dando clases. ¿Cuál es tu experiencia que tú dices, por este momento, por este trabajo que estoy haciendo,
vale la pena todo el esfuerzo que he hecho. ¿Cuál es tu experiencia más gratificante que ha tenido Norelis? Bueno, lo más gratificante que me hace seguir adelante es ver la fidelidad de Dios y cómo Dios restaura. Porque como dije al principio, eh, he tenido altas y bajas, ¿verdad? Como ser humano y el Señor ha sido fiel, el Señor nos ha restaurado, el Señor ha mantenido firme. Y cada día puedo ver las misericordias de Dios y me enamoro más de Él cuando veo cómo Él me da esa fortaleza también cada día más. Hoy día cuando mi mamá está enferma en cama y no es fácil porque imagínense con tantas actividades que tengo, compromiso y tengo que cuidar a mi mamá es fuerte. Al principio mi mamá era la que hacía todo y por eso yo estudiaba todo lo que yo quisiera porque ella hacía todo en la casa, pero luego se cambió. Luego ahora yo quedé como si yo fuera mi mamá, o sea, toda la responsabilidad de la casa, ya tengo que hacer todo. Entonces, eso me motiva, en lugar de desanimarme y caer en depresión, al contrario, eso me motiva más a amar más a Dios y a servirle más porque veo cómo Él me mantiene firme, cómo Él me fortalece y cómo Él me sustenta, me provee y me da la victoria, porque no es fácil. Yo digo, si yo no tuviera al Señor en mi vida, yo estuviera en depresión, quién sabe qué fuera de mi vida, pero doy gracias a Él porque Él me amó, ¿verdad? Porque Él me amó primero, me eligió para ser su hija y su palabra me alienta cada día, me anima a seguir adelante y eso es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Yo siempre digo, lo más maravilloso que a mí me ha pasado en la vida es haber oído de Jesús, de esa salvación tan grande, de ese sacrificio tan grande. ¿Hay algún momento en tu vida, Norelis, que tú has dicho, ¿de qué me vale ser cristiana? ¿De qué me vale ser fiel a Dios? Y sientes que todo el mundo se te viene encima e inclusive que ni Dios te escucha. Bueno, yo creo que todas las personas hemos pasado por un momento así, pero sin embargo, rápidamente rechazo todos esos pensamientos y recuerdo el versículo que dice, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Y entonces empiezo a pensar en las promesas de Dios, en su misericordia. Y hay un versículo que me ha ayudado mucho, es Efesios 6:10, que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque sí, a veces yo digo, pero ¿por qué? Sí, a mí me pasó en un momento, hermano, tenía como 30, estaban las niñas pequeñas, sí tuvimos un problema, de hecho, mi esposo y yo, y resulta que en ese momento yo decía, pero ¿por qué? Si yo desde pequeña me he dedicado al Señor, yo lo que he hecho es servir a Dios, ¿por qué me tuvo que pasar esto? ¿Ve? Porque es que como que uno, no, a mí no me puede pasar nada malo. Pero entonces luego entendí que mientras estemos en este mundo no estamos exentos. Pero el Señor dice, no temas, yo he vencido al mundo. Y el que está en nosotros, ¿verdad? Es ese, el que venció al mundo. Y por eso debemos mantenernos firmes y seguir adelante. ¿Ve? Y rechazar todo pensamiento negativo. Yo había pensado, por lo que estábamos conversando en ningún lugar sin alcanzar, que eras profesora. Y fíjate que si te dedicas a la docencia, de alguna manera. ¿Y qué es Sí, más, sí, Norelis? sí, ¿Es más sí, teóloga, hermano, misionera o enfermera? bueno, hermano, de todo, las tres, por eso es que estoy siempre full, porque si soy docente, yo creo que yo empecé de docente antes de enfermera, yo daba clase en un colegio, de hecho, hermano, yo enseñaba inglés, Ah, bueno. este,
porque yo estudié cuando vivía en SEA, en Mérida, que estaba de misionera, yo estudié inglés, precisamente para poder comunicarme con los misioneros, unos misioneros amigos míos. Y estudié inglés, secretariado, o sea, oficinista. Y todo por la iglesia, porque en la iglesia yo tenía que llevar a hacer actas, todo. Entonces yo todo lo que sea para la iglesia yo iba estudiando. Entonces, bueno, daba clase en un colegio, en un parasistema, le di clase a casi todas las enfermeras de la Misión Sucre, en la UNEFA, en el Instituto Bíblico. O sea, siempre he estado dando clase. De hecho, ahorita acaba de terminar el semestre en la UNEFA y estoy dando clase en Ciencia de la Salud, porque ahora es Ciencia de la Salud. Entonces sí, siempre he sido docente también. Enfermera, 30 años de servicio. Ahorita metí la jubilación porque ya mi mamá me requería más tiempo. Entonces, o sea, yo trabajaba de noche y la cuidaba ella todo el día y toda la noche. Entonces, cuando no estaba con ella, Ok, ¿sigues en línea? ay, gracias a Dios. Aquí dice send to Zoom, no. Sí, Ah, ya bueno, estamos hermano. grabando. Resulta que ese día me dice la encargada ya. Precisamente estoy trabajando con los papeles. Me dice, tráeme estos papeles mañana y estaba en ese proceso de las personas que iban a jubilar. Ahí me metió a mí. O sea, Dios hizo todo porque yo fui ese día y ese día estaban preparando los papeles. Y entonces, bueno, ya salí jubilada, gracias a Dios. Y puedo dedicarme más también a la obra del Señor porque estoy más descansada. Y yo me pregunto justamente, ¿cómo tú, siendo misionera, digamos, enfrentas todas estas diferencias culturales, religiosas? Ah, bueno, algo importante que debe conocer el misionero es la cultura y el idioma. Muy importante para nosotros poder ir de misionero. De hecho, en el otro día me invitaron de una iglesia bautista a compartir sobre ese tema, sobre la importancia de la cultura y el idioma. Y bueno, poco a poco, por ejemplo, cuando fui a los Yaruro aprendí varias palabras, de hecho todavía las recuerdo, hacen años, y coros, cantos. Y ahora que todos los años voy a los Guaraos, en el del Tamacuro, ellos poco a poco estoy aprendiendo. Claro, llevamos traductor, pero sí, el primer día que yo fui, de una vez yo interrogué a alguien de allá sobre la cultura, sobre el idioma, sobre sus costumbres, todo eso. Porque cuando uno vaya al campo misionero tiene que saber. Y bueno, he aprendido cantos en guarao, porque ellos se alegran cuando uno le habla en su idioma y ven a uno cantando en su idioma. eh, Ellos se alegran mucho y son más receptivos, porque ellos dicen, oye, ellos se esforzaron por hablar nuestro idioma. Y claro, las culturas es muy importante conocerla también, porque imagínense, los guaraos, si una mujer se acuesta se sienta en una hamaca es porque quiere estar con el hombre. Entonces imagínense que yo llegue y me siente en una hamaca, ya me caen los guaraos. Bueno, Entonces, siempre las culturas ay Dios. son diferentes, a pesar que hacemos actos parecidos. Yo me Sí. preguntaba, ¿y cómo ven, Norelis, que yo veo que hay una deficiencia, porque eso lo he conversado con muchos pastores y con muchos presbíteros, que hay un decaimiento en cuanto a la lectura de la palabra de Dios. Muy pocas personas leen la palabra de Dios. Pueden congregar,
pero no leen la palabra de Dios. ¿Cómo lo ve eso, Norelis, o cómo lo enfrenta? Bueno, ¿cómo lo ves? Si no leen la palabra, está grave porque ese es el alimento diario. Y de hecho, estaba viendo unos alimentos, mi pastor me regaló uno ahorita que cumplí año en enero y traes como dos versículos y la reflexión. Y me parece, bueno, muchas personas les gusta mucho, no estoy en contra, pero no se deben conformar solamente con eso, porque es muy poca lo que leen. En cambio, el estudio de la Biblia, estoy de acuerdo que se lea toda la Biblia y que luego entonces se estudie la Biblia, porque muchas veces decimos voy a leer la Biblia en un año y la leemos, pero la leemos como rápido, como que, ay, ya leí lo que me tocaba hoy. Y no nos detenemos a a analizar qué leímos. ¿Ve? Entonces, yo tengo una Biblia que se llama Tu Andar Diario, me gusta mucho. Es como una Biblia devocional. Y esa Biblia para mí es un tesoro, porque trae para leerla a diario, pero no es un pedacito, dos versículos, son como cuatro capítulos, cinco capítulos, tres capítulos, y trae la reflexión, trae la oración, y es muy bonita, la recomiendo, se llama Tu Andar Diario, y Gracias. siempre, sí, siempre la leo, y bueno, como me dijo un hermano, como que conocí, por cierto, allá cuando fui en la invitación que me hizo Alberto. Conocí a un hermano ya muy mayor, mucha experiencia, y le preguntaron si había leído la Biblia, cuántas veces había leído la Biblia toda. Y él dijo, una vez, y después la he estudiado. Y me llamó la atención, porque muchas veces, ay, ¿qué hacemos con leerla cuatro veces toda? Pero la leemos rapidito, ah, ya leí lo de hoy, y entonces mañana lo de hoy, y no nos detenemos a estudiarla, a analizar, a escudriñar la escritura. Entonces, eso es muy importante. Siempre estoy reflexionando, si no leí un día, otro día, oye, me estoy examinando a mí misma, tengo que leer. Tengo que dedicarle tiempo, ¿ves? Y yo creo que el cristiano siempre tenemos que examinarnos, como dijo Pablo, examinados si estás en la fe, o sea, cómo andamos espiritualmente, porque si no, hermano, desmayamos. O sea, es muy fácil que caer en las tentaciones. Y Norelis, ¿con qué organizaciones o misiones colaboras? Bueno, yo soy de Mundo Unido, pero en Mundo Unido no trabajan mucho con misiones. De hecho, yo siempre había querido ir a los indígenas, siempre había querido desde que fui a Apure, por ahí por el Orza, y no se me había dado la oportunidad porque en Mundo Unido no impulsan así las misiones. Y gracias a Dios en la iglesia se dan muchas actividades y esto. Y una vez que hice enfoque global con unos hermanos bautistas, yo le dije al hermano, a mí me gusta trabajar con la genia. Y él me dio un número de teléfono de un pastor en San Felipe. Y bueno, estoy trabajando con ellos, que ellos son bautistas. Y bueno, donde Dios me llame, porque el hermano Alberto nos llevó en Semana Santa, era una obra luz del mundo. Qué Y bueno. estuvimos evangelizando y llevando talleres. Hermano, y ahí, ¿sabe qué tarea me dio Alberto? Que diera ya esos días el lenguaje de señas. Sí, interesante, para hablar con los mudos. Sí, entonces, hermano, yo no sabía, pero yo no le dije que no. Yo empecé a estudiar el idioma de señas y di el taller. Di Qué el bueno. taller allá de lenguaje de señas. Y Norelis, ¿cómo tú mides el impacto de tu trabajo? Es decir, ¿cómo dices, este trabajo ha sido exitoso? Bueno, uno mide el trabajo por los frutos, por el resultado.
depende del resultado, es que uno puede decir, oye, fue bueno el trabajo, aunque el trabajo misionero es lento, no es rápido, porque hay personas que creen que de una vez en un año ya uno va a tener muchas personas cristianas, convertidos. El trabajo misionero es un trabajo poco a poco y uno tiene que tener paciencia, porque a veces hasta los mismos hermanos, ay, ¿cuántos tienes ya? ¿Y cuántos ya tienen? Entonces, no, hay que orar, hay que preparar el terreno, hay que conocer a la gente, hay que hacer la amistad, y bueno, y poco a poco uno sembrar, sembrar como estudiamos en los cuatro campos. Y bueno, ya Dios se encargará del trabajo. De repente no en el tiempo que uno está. Por ejemplo, yo trabajé en la colonia agrícola cuando era estudiante del instituto todos los fines de semana y luego cuando pasan los años, que ya yo tenía tiempo que no estaba acá, me encuentro con una hermana en la iglesia que estaban visitando una iglesia a la iglesia y era una que yo la visitaba en su casa, le daba estudios y todo. Y resulta que me dice, ay, yo no te había visto más, yo no sabía se había hecho, qué te habías hecho, y feliz porque era cristiana y todo eso. Ve, la semilla, Dios se encargó de regarla. Igual otro joven de allá también de la colonia, ahora es cristiano en una iglesia bautista, y siempre dice que él escuchó el mensaje por mí. O sea, Dios me usó. Entonces, esas semillas Dios hizo crecer, las hizo germinar. Entonces, nuestra tarea es sembrar la palabra. Después uno conocerá, verá los frutos. A mí me parece impactante, Norelis, que hayas empezado tan joven. La verdad que es muy digno Bueno, de de hecho, alabarse, hermano, ¿no? Que eres muy joven. yo, cuando recibí las clases de niño, la maestra que me daba las clases, ella me dio el librito y yo sin saber nada, reuní a los niños por mi casa y les daba las historias bíblicas. Yo no sabía nada así, pero yo las leía. Y si los niños querían hacer la oración, yo le decía a la que me llevó a mí, a la hermana, a la vecina, que orara por ellos. Y entonces muchos que hoy día son viejos ya, o sea, están grandes, siempre dicen, ay, en estos días uno que tiene varios hijos me dijo, ay, ¿por qué no vuelves a dar las clases de niños? Porque yo siempre la mantuve en mi casa, después con la mudadera y la broma. Bueno, desde que mi mamá se enfermó, porque antes de que mi mamá se enfermara yo tenía la clase de niños. Y bueno, ahorita tengo los niños otra vez. Ahorita andaba con ellos, ay, y de hecho, cuando llegué una vez en la iglesia, también estaban de visita a otra iglesia y uno de los jóvenes que vivía por el barrio, por mi casa, que luego se mudaron, él me andaba buscando en la iglesia. Y entonces cuando me ve me dice, le dice a los demás, yo escuché la palabra, fue por ella en una clase de niños. ¿Ve? Entonces, ahí uno ve el resultado, el fruto, y no nos debemos desanimar si al momento uno no ve el fruto. Por ejemplo, yo estaba ahorita como, bueno, un poquito desanimada en el sentido de que con lo del NILSA, ¿verdad? Con estas herramientas, yo sí he hablado mucho, he compartido en varias iglesias, porque yo las herramientas las compartí en dos pueblos cerca de aquí, en dos iglesias, pero en mi iglesia no he podido. Y he compartido con hermanas de la iglesia, sí, pero así aparte. Y he evangelizado en mi comunidad, he salido a evangelizar y todo, pero todavía no he visto un resultado así. Pero yo digo, bueno, yo estoy en la primera parte, en el primer cuadro, preparando el terreno, sembrando la semilla. Ahí estamos. Tenemos, digamos, una sociedad que se llama la generación de cristal, donde
los grandes científicos, los líderes políticos a nivel mundial dicen que esta generación que viene desde los 25 años hacia atrás nos va a llevar a un mundo caótico, que vamos a volver a andar a pie y que vamos a volver a andar en burros y en caballos. Eso es lo que dicen, que son unos jóvenes incompetentes en todos los sentidos académicos. Eh, a esta generación pues que más para pensando en otras cosas, en el TikTok, en YouTube, que son capaces de matar a sus papás por TikTok o YouTube. Y si tuvieras imaginariamente en un aula de- de una educación secundaria o liceo, ¿qué le aconsejarías? ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, les hablaría acerca de Dios, porque el único que puede transformar vidas es el Señor. Y te digo porque cuando yo estudiaba en el liceo, bueno, estaba jovencita, me junté también con una amiga que llegó ese año precisamente, y bueno, salíamos a la casa de ella, nos íbamos del salón y todo, y yo vine a cambiar, o sea, a afirmarme más en los estudios fue cuando conocí al Señor. O sea, mi vida se transformó cuando conocí al Señor. Ahí fue donde yo empecé a ver la vida de una manera diferente, a que tenía que estudiar para honrar a Dios, que tenía que comportarme bien, que tenía que obedecer porque tenía que honrar a Dios. Entonces yo creo que hay que enseñarles los principios bíblicos para que sus vidas puedan ser transformadas. Claro, hoy día hay que ver qué estrategias usar, porque antes no habían los teléfonos, los celulares, pero hay que ver qué estrategia utilizar para que estos jóvenes puedan mirar al Señor y entender lo que significa ser verdaderamente cristiano. Quedan pocos minutos. Ha sido muy rápido el tiempo que se ha ido, fíjate. El tiempo se va cuando es muy agradable las cosas, se consume muy rápido. Me gustaría que me digas un solo versículo, que digas, pase lo que pase, los buenos momentos, en los malos momentos, te aferras a ese versículo bíblico. Bueno, no sé si lo dije ahora, nada más hice referencia, dije Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es un versículo que siempre lo he tenido presente en todas las situaciones, en todas. Ah, y otro versículo que me ha ayudado, que me ayudó a levantarme cuando estaba desanimada, si me amáis, guarda mi mandamiento. O sea, ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios si no le obedezco, si no guardo sus mandamientos? Entonces, o sea, ¿cómo uno va a ir a la iglesia y no obedecer al Señor? Entonces, lamentablemente hoy día hay personas que se están acostumbrando a ir a la iglesia, a nada más ir y sentarse, pero no hay un cambio en su vida y no obedecen al Señor. Cuando Él dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y bueno, el versículo que siempre recuerdo, tengo presente, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese versículo es el que me mantiene levantada De lo poco del que te día estoy a día. conociendo, me quedo con que Norelis está lleno de fortaleza y obediencia en el Señor. Wow. Es un, mira, yo te resumo rapidísimo. Cuando recibí el don de fe y gracia al Señor y me pidió ya salir, comenzar a predicar, le dije, Señor, si me tienes que regalar un don, yo te pido el don de fortaleza para jamás resbalar, porque este es un camino muy, muy complicado, como que andas solito, tú y él, de la mano. Muy gratificante Sí, escucharte y yo creo que esto lo voy a dirigir más a los jóvenes, porque empezar joven, wow, es una maravilla cómo está yendo tu vida. sí.
El tiempo se ha ido, Norelis, ha sido grato, valió la pena esperarte, me he quedado sorprendido. Bueno, Tienes un minuto para gracias por la despedirte. invitación. Bueno, gracias por la invitación, hermano. De verdad, yo cada día ay, el hermano le he quedado mal, pero siempre pendiente. Bueno, para mí también fue de gran agrado poder compartir con usted y que el Señor bendiga a todos los jóvenes, todos los adolescentes. Siempre oro que los niños crezcan en el temor de Dios, en obediencia al Señor y los adolescentes también. Siempre los tengo presentes porque yo llegué desde joven y entonces siempre los veo con ese amor, con esa necesidad de Dios también que ellos tienen y siempre me he preocupado por ellos. Y por eso oro que el Señor bendiga a cada joven, bendiga a cada niño, que crezcan en obediencia, en el temor del Señor y que el Señor les dé mucha sabiduría para que ellos puedan buscar del Señor a una edad temprana, para que luego no se arrepientan de no haberse arrepentido, arrepentido de sus pecados. Bueno, Dios Muchas te gracias, bendiga, mi Norelis. Que hermano. Dios te bendiga y que estamos en contacto. Amén. Buenas noches. Amén.